y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengan la bondad y toman asiento, mis hermanos. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta de todo el amor que el Señor desplegó sobre la raza humana. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es infinito. Y hace 8 días estaba hablando acerca de la humildad de un rey, la humildad de Jesús. Y el jueves estaba hablando acerca de Cristo difamado, vituperado. Y son temas casi que alineados con el que voy a hablar esta mañana, y es la humillación de Cristo. Tienen un parecido los tres. Y podría comenzar diciendo en esta mañana o haciendo una pregunta, y es: ¿a cuántos de los que están aquí les gustan que los humillen? Alguien dirá, pero esa pregunta tan incómoda, ¿sí o no? Yo creo que a nadie nos gusta que nos humillen, pero en algún momento dado alguien de pronto sí nos ha humillado, nos ha insultado, nos ha dicho palabras o expresiones de pronto grotescas, incómodas, que nos hemos sentido como, bueno, algunos aburridos, tristes, qué sé yo. Pero nosotros, los seres humanos, hacemos todo lo posible para evitar que alguien nos vaya a humillar. Es decir, no respondiendo mal por mal, sino tratando como de acomodar las palabras. Pero esa es una experiencia de verdad muy desagradable cuando alguien nos humilla. Y si miramos la definición de humillación, es cualquier tipo de acto que denigre, mire, públicamente a un ser humano. Eso es humillación. Pero humillación es una cosa y humillarse es otra cosa. Mire, la humillación de nuestro Dios es una historia que nadie puede decir que es un invento. No, ninguna religión en el mundo tiene una historia parecida a lo que voy a hablar en esta mañana. Por eso es que Dios vino al mundo. Y eso es lo que de pronto a muchos les parece de verdad imposible. Aún los mismos griegos, el politeísmo griego, el politeísmo romano, ellos tenían sus sacerdotes paganos y ellos adoraban sus dioses, sus deidades, pero siempre la exigencia de los dioses paganos, lo cuales lo hacían sus sacerdotes, eran exigencias de verdad muy complicadas. Es decir, que los sacerdotes exigían para sus deidades paganas cosas que eran hasta imposibles, pero la gente lo hacía, ¿sabe por qué? Porque querían agradar a sus dioses. Al punto, uno de ellos era el
sacrificio de los hijos primogénitos. Eso se practicó entre los cananeos, los heteos, los jebuseos, los anaseos, los amorreos y aún hasta dentro del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se desvió de la fe en el Dios de la gloria y se fue a adorar a las deidades paganas, a Astarot, a Asera, Milcón, Molod, a Astarte, a Dagón, siempre el ofrecimiento era el hijo primogénito. Y la gente con mucho gusto lo ofrecía en sacrificio, lo descuartizaban y lo quemaban. Cuando el apóstol Pablo entra a Atenas, Grecia, y comienza a hablar de un Dios bondadoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que antes de pedir da. Entonces los griegos y los romanos dijeron: pero ¿cuál es ese Dios? Por eso él escribe aquí a la iglesia en Filipo, inspirado el apóstol Pablo por el poder del Espíritu Santo, hablando de la iglesia, tiene que decir: haya pues, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Eso es mucha porción, aunque toda la escritura es muy especial. Pero aquí Pablo se despacha con unas expresiones que de verdad, si uno pudiese entender la gran misericordia y el amor de Dios y todo lo que hizo por nosotros, de verdad, hermanos, que fuéramos distintos. Pero voy a hablar de la humillación de Cristo, o de la humillación de un rey. Los reyes muy poco se humillan, porque ellos tienen supuestamente una altura, un rango. Y los reyes exigen, los dioses, las deidades paganas exigían. Pero este Dios que estoy presentando en esta mañana, Él no exige, Él da. Por eso para muchos, hermanos míos, y como lo dije al principio, una cosa es que alguien lo humilla a uno porque es algo externo. Alguien lo ofende, lo trata mal, lo insulta, lo humilla delante de las personas y uno queda más aburrido que... Pero otra cosa es humillarse. Humillarse. Por eso, para muchos aún hoy les cuesta de pronto meterlo en este disco duro, que el Dios sempiterno, que el Dios todopoderoso, que el creador de los cielos y la tierra, él tuvo que decir, el profeta Jeremías tuvo que decir en algún momento dado, creo que es capítulo 17, verso 7, si no estoy mal, si se me escapa, o Isaías 17, 7, dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Y quién nos hizo a nosotros? Pues Dios. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Y cómo vamos a ver a nuestro hacedor? ¿Ah? Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Aleluya, al Señor Jesús. Y entonces cuando vemos esa expresión de la escritura, puede ser que nos cueste a nosotros entender esto, pero es que el amor de Dios es muy grande. Isaías 17, 7. Por eso Pablo tiene que decir aquí algo muy interesante. Y
estando, haya pues en vosotros, verso 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que el Dios de la gloria va a venir a la tierra? Eso es imposible. No. Pues claro, porque Juan 4:24 tiene que decir: Dios es espíritu. Sí. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero también tiene que decir Isaías: oh, he aquí yo mismo iré y os salvaré, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero entonces, la humillación de nuestro Dios, de nuestro Señor, para algunos no les cabe en su mente. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso vaya a humillarse? Pero lo hizo. Y aquí nos lo describe entonces el apóstol Pablo. Aleluya al Señor. En el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios. Hermanos míos, la doctrina de la encarnación, de Dios manifestado en carne, siempre ha sido el centro de la predicación del evangelio, ha sido el centro del cristianismo. Que Dios descendió del cielo para hacerse hombre. Alguien dirá: pero es que no me cabe, no lo puedo concebir. Pero lo está diciendo Pablo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Comenzó a descender. Él habita la eternidad. Y al hacerse hombre descendió. Y no solamente descendió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Aleluya. Se hizo hombre, descendió a una humanidad, pero aún yo diría que descendió hasta las raíces mismas de la naturaleza. Por eso entonces dice el apóstol Pablo en el verso 6: el cual siendo en forma de Dios. Aleluya. Es decir, que el Señor se sometió, Él se sometió a sí mismo. Dios no se aferró a los privilegios y derechos que tenía como Dios, porque ya estaba en cuerpo, en su humanidad. Rehusó aferrarse a su gloria celestial. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, y alguien por allí me dijo en algún momento dado: no, es que nosotros peleamos contra el gobierno y luchamos contra el gobierno por nuestros derechos? Y está bien, todos tenemos derechos. Sí, algunos son violentados, los derechos no se cumplen, claro que sí. Otros se cumplen a medias, claro que sí. Pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él tranquilamente hubiera podido decir: yo soy Dios y a mí no me hacen eso. Pero Él no tomó eso. Él no tomó eso para sí. No, Señor. No, Señor. Él dijo: yo tengo el derecho de morir de otra manera. No, Señor. Yo tengo el derecho de hacer de esta forma. No, Señor. Se humilló, se humilló. Por eso el verso 7 allí mismo dice: sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, él solo. ¿Pero de qué se humilló?
Algunos hablan que Él se humilló, se despojó de sus atributos, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia. Sino que el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y el verso 9, tiene que decir este mismo hombre, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El dueño del universo, el dueño de los cielos y de la tierra, aleluya, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos. Porque el único que podía pagar por tus pecados y por mis pecados era nuestro mismo Creador. No había otro. Por eso ese Dios, por eso dice la Biblia que Dios miró de los cielos sobre la tierra para ver si había algún entendido que le buscara, y no lo había, todos se habían desviado. Pero dijo: yo voy a ir, me voy a humanar, voy a tomar forma de hombre. Por eso el escritor de los Hebreos capítulo 2 y verso 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Eterno, al que lo iban a ver, ¿quién es su creación? Ya leímos Isaías. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y dice el escritor a los Hebreos entonces que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de esto mismo. ¿Sabe para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, al diablo, y libertar a los que estaban cautivos por el enemigo. Y por eso aquí hay un grupo de hombres y mujeres que han sido libertados, aleluya, aleluya, de las garras del diablo. Éramos atados, pero en el nombre, cuando se invocó ese nombre que es sobre todo nombre, sobre nuestra vida, entonces nuestra vida cambió. Y es allí donde dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora estamos en la libertad de Cristo nuestro Señor. Aleluya. El que podía pagar por nuestros pecados era el Señor. Ningún hombre podía hacerlo. Un preso condenado a muerte, si alguien le dice: humíllate y serás libre, no, tranquilo, yo voy para la guillotina, voy para la cámara de gas, yo voy para la silla eléctrica, y me dicen que me humille y me perdonen la vida, pues yo lo hago. Pero es un reo de muerte. Pero resulta, hermanos míos, nuestro Señor, a Él nadie le humilló, Él se humilló a sí mismo. Aleluya. Lo que no podemos entender, o lo que algunos no pueden entender, es cómo el creador del universo se haya humillado a esa condición de hombre. Él usó todo el protocolo para humillarse. ¿Cuál es ese protocolo? Listo, nació de una mujer y no evitó los 9 meses de embarazo. Él dijo: no, yo soy Dios, voy a estar 5 meses en el vientre de mi madre y ya. 6 meses, 7 mesinos, 8 mesinos, 5 mesinos. No, cumplió cabalmente los 9 meses de embarazo. Y eso es una humillación, claro. Se humilló siendo Dios a hacerse hombre, se humilló, descendió. No nació en un palacio, nació en un establo. Lucas capítulo 2 verso 7 dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. Se humilló a sí mismo. Él hubiera podido nacer en una cuna de oro, sencillo, tranquilo, unos padres adinerados, pero
pero ni aún sus padres tenían dinero. No tuvo un recibimiento de rey porque él era el rey de reyes y señor de señores. Fue recibido por unos pastores que los ángeles dijeron: vayan, que allá os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. No evitó. Mire, el que sí evitó de pronto la niñez, la adolescencia y la juventud fue Adán. Adán ya nació grande, el Señor ya lo hizo de una vez. Pero él hubiera podido de pronto quitar eso, pero no. Bebé, niño, adolescente, joven, adulto. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él dijo: las aves de los nidos, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vivió y trabajó como carpintero. Y estoy hablando de la humillación de Cristo. Y cuando la gente lo vio hacer milagros, cuando él comenzó su ministerio siendo de 30 años y comenzó su ministerio, entonces la gente no decía: él es el Mesías. No decían ello. Solamente atinaban a decir: no, este es el hijo del carpintero. No es José su padre. No es María su madre. Y aquí no están sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanos de Jesús. Y el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre. Del cielo se baja la condición humana. Pero ahora, estando en esa condición humana, como que diría: no, no es suficiente, voy a bajarme más todavía. Santo Dios. Solamente con la humillación a llegar a ser hombre era suficiente. Pero él no quedó contento con ello. Se humilló doblemente, lo que usted y yo como seres humanos no hemos hecho. Él lo hizo. Se humilló hasta la muerte. Alguien dirá: pero todos vamos a morir. Claro que sí. Bueno, ojalá que el Señor venga antes. Amén, hermanos. Que el Señor venga a llevarse su iglesia para que no muramos. Pero entonces la muerte también era una humillación para el Señor, porque Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida. Ahora, no solamente en su humillación murió como, yo creo que, mire, cuando uno habla con alguien de la muerte, no sé si usted ha dicho: ay, yo quisiera morir de una muerte bonita. Pero es que muerte bonita no hay. La muerte es fea. Y no crea que no es como la pintan. Si es de negro y con una hoz. Sí. Sí. Es feísima. Pero mire. Y uno dice: ay, Señor, hay veces orando: el día que me toque, el día que llegue, ojalá yo me acueste y no despierte. Ah, qué linda muerte. ¿Sí o no? Qué chévere, murió tan bonito. Pero aparte de que nuestro Dios se humilló haciéndose hombre, no escogió una muerte bonita, por así decirlo, si es que llamamos bonita la muerte. No, murió de tal manera, hermanos, escogió la muerte más cruel, más cruenta, más terrible. Él mismo.
Por eso el método de la crucifixión fue inventada por los persas en el imperio persa. Después del imperio babilónico vino el imperio persa. Ellos inventaron la crucifixión y los romanos la perfeccionaron. Es la muerte más dolorosa y vergonzosa que había. Y aparte de eso, era solo para los criminales, para los malos. La crucifixión ha sido llamada, ¿sabe cómo? 1000 muertes en una. Y pudiera en esta mañana explicarle el paso y todo ello, pero aquí nos llevaríamos un tiempo más. Pero en su humillación, esa fue la muerte que escogió nuestro Señor. Pero ¿sabe por qué la escogió el Señor? Porque esa era la muerte que usted y yo merecíamos. Esa era la muerte. Pero Él sufrió nuestro castigo y no había otra forma para poder pagar nuestro pecado. Aleluya. Es más, el profeta Isaías insiste en esa misma idea en su capítulo 52 y el verso 14, cuando dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres. Oiga, desfigurado. ¿Usted ha visto a alguien desfigurado? ¿Sí lo ha visto? ¿Ha alcanzado a ver a alguien desfigurado? Desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, que Isaías estaba describiendo el estado que mostraba el Señor Jesús en el momento de mayor agonía allá en la cruz del Calvario, quedando completamente nuestro Señor desfigurado. Al punto de que ya no se le veía, que ya no se parecía, hombre, desfigurado totalmente. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y el verso 9 dice: vemos a aquel, Dios mío, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay un abismo infinito en la condición de majestad y de gloria de nuestro Señor Jesús, el cual había disfrutado por durante la eternidad allá donde los ángeles, los arcángeles, los serafines, ellos aún por reverencia con sus alas cubren su rostro para no ver al Dios eterno, al Dios maravilloso. Aleluya. Pero acá el creador de todo cuanto existe se había convertido entonces en un ser despreciable para la sociedad. Aleluya. Y en ese estado de humillación nuestro Señor quedó a la merced de los enemigos. Hicieron con Él lo que les plació. Y aún la gente no satisfecha o contenta con haber pedido el cuerpo, por haber pedido a Jesús, a Pilato. Pilato, queremos a Jesús. Se fueron tras de Él. Y en el camino le escarnecían y le menospreciaban cuanto pudieron. Estoy hablando de la humillación de Cristo. Esa es una de las grandes paradojas que hay. Aquel que venía a salvar a los hombres, aquel que venía a ofrecer sanidad, liberación,
perdón de pecados. Aquel que iba a sufrir la maldición de la ley se estaba presentando como ofrenda por los pecadores y los hombres. Y en lugar de la gente, de pronto, hermanos míos, mostrar agradecimiento, se juntaron para expresarle su menosprecio, su odio contra Jesús. En lugar de mirar la cruz y verlo a Él crucificado y decir: oh, Él ha muerto por mí, Él murió por mí. Eso no lo dijeron. Antes se burlaban de Él, lo menospreciaron. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que decir en el Salmo 22, verso 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, oiga, y despreciado del pueblo. Ese era el lenguaje corporal que le hacían. Dicen: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Es decir, que a los enemigos no les bastaba con su muerte, querían burlarse, expresándose con sus gestos viles y escarnecerlo hasta el final. Y en el Salmo 57, verso 4, David dice: hijos de hombres que vomitan llamas. Oiga, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Y usted sabe cuán daño produce la lengua mal, la boca, cuando se despacha con palabras descomedidas. Cuánto daño hace a la otra persona. Sin duda aquí había mucho de diabólico, claro que sí. Y el profeta Isaías, hablando, dice en su capítulo 6, el Señor lo llevó en una visión a Isaías y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y ese lugar, la casa, se llenó de humo. Y el profeta Isaías miraba como ángeles, arcángeles, serafines estaban delante de la presencia del Creador, y con su rostro en tierra y cubriendo su rostro con sus alas decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero acá lo estaban insultando. Mucho maltrato, mucho odio. Todo esto nos lleva a meditar en la grandeza del amor del Señor. Oh, amor de Dios. Y alguien diría hoy, alguien podría decir: pero si Él estuviera acá en el 2021, yo lo abrazaría, yo lo seguiría, yo lo amaría. No creo tanto eso. No creo tanto. Porque si en aquel tiempo hubo gente que le maltrató y que le dijo de todo, hasta hoy hay personas que todavía lo injurian, lo calumnian, blasfeman su santo y bendito nombre. Es más, era tanto el odio contra el maestro que el apóstol Pedro, Lucas, escribiendo en Hechos capítulo 3 y verso 15, le recuerda a los judíos que estaban allí: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mataron al autor de la vida. Todo esto estaba demostrando qué es lo que tiene el hombre en su corazón. Cuando el hombre no obedece la palabra del Señor, cuando el ser humano se va en contra de los mandamientos de Dios, está bofeteando al Señor. Claro, se va en contra de sus mandamientos. Entonces
todo esto nos lleva, hermanos, a mirar la grandeza del amor de nuestro Señor Jesús. Y cuando usted ve por allí alguna imagen, porque la ve uno por ahí, imágenes de yeso, a una imagen allí y con una toalla en la cintura, quiero decirles que eso no es así. Los crucificaban totalmente desnudos. Y cuando uno está desnudo es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero miremos que en la oración del Señor, viendo la multitud cómo se iba contra él, cómo le menospreciaban, cómo le injuriaban, el Sanedrín allá, mientras estuvo allá, le escupían el rostro, le meneaban la barba, le daban de cachetadas al maestro. Pero aún estando en la cruz, él tiene que decir, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mateo 26:53. Eso demuestra entonces su perfección única. Renunció a todo intento de defensa contra él. Todo. Él podía haber llamado ángeles para que lo protegieran. De ninguna manera. Por eso vemos al apóstol Pablo hablando aquí en la carta a los Romanos capítulo 5 y verso 19, cuando dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán fue desobediente, y traemos ese linaje pecaminoso de Adán, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo de Nazaret, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Nadie se humillará. Aún la Biblia dice: alguno osará morir por el bueno. Y cuando uno lee la historia de los libertadores, y estaba leyendo algo sobre Simón Bolívar, que fue más grande, según la enciclopedia, no sé si es americana o británica, el reporte estaba diciendo que Simón Bolívar fue más grande que Napoleón, que Alejandro Magno, todo lo que hizo. Pero de una o de otra manera, todo lo que esas personas hicieron, supuestamente liberar a la nación de la esclavitud de un imperio de otra nación, no ha sido ni será comparable con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya al Señor Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos míos, en esta mañana, qué bueno que podamos echarle una miradita o una mirada de verdad a todo lo que tuvo que pagar nuestro Dios, nuestro Señor, manifestado en carne, para que usted hoy estuviera sentado allí donde está sentado. Porque si Él no se hubiera humillado, si Él no hubiera venido por su grande amor, todavía estuviéramos muertos en delitos y pecados. Pero es que como el amor de Dios excede a todo conocimiento humano, Isaías tiene que decir: si olvidará a la mujer de lo que dio a luz, del hijo de sus entrañas se olvidará a la mujer. Y uno podría decir: bueno, hasta hace algunos años las mujeres en su momento darían su vida por sus hijos, y aún hasta el día de hoy hay mujeres que dan su vida por sus hijos. Pero todo se ha cambiado. También hay mujeres que dejan sus hijos por allá tirados en la basura, que los abortan. Pero entonces,
Está diciendo Isaías: si la mujer se olvida de lo que dio a luz, el Señor dice tajantemente: yo nunca me olvidaré de ti, porque en mis manos te llevo esculpido. Y estamos aquí, hermanos, es por esa humillación de Cristo. Es como se bajó hasta lo sumo. Se humilló hasta las partes más bajas. Sufrió la muerte más terrible para que usted y yo hoy pudiéramos gozar de la salvación, gozar de la vida eterna, gozar de esta vida que llevamos aquí en la tierra. Aunque de pronto algunos de nosotros con algunos inconvenientes, pero eso es pasajero, porque vendrá una gloria preciosa, vendrá algo especial para la iglesia, algo especial para los hombres y mujeres que hemos entendido que de verdad esa humillación del Rey de Reyes y Señor de Señores sirvió para que hoy estemos aquí adorándole y glorificándole y diciéndole que Él es santo, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, el Dios de la gloria lo hizo. Siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No hay una humillación más grande que siendo rey se humilló, se bajó a la condición más ínfima. Aleluya, para darnos lo que tenemos hoy. Y yo creo que no somos de aquellos que estamos insultándolo, injuriándolo, menospreciando su sacrificio. No, Señor. Debemos ser agradecidos con el Señor Jesucristo de Nazaret, porque aunque la salvación es para todo mundo, porque eso lo describe Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y es para todo el mundo la salvación, pero no todos llegarán a ser salvos por su incredulidad. Pero nosotros, hermanos míos, de verdad, Él nos encontró en el camino. Nuestro corazón se abrió al ver semejante amor, y por eso es que estamos aquí, aleluya. Y lo hemos hecho nuestro Dios, nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos, aleluya. Somos su iglesia, hacemos parte de Él. ¿Cómo no amarlo en esta mañana? ¿Cómo no reconocer su grandeza? ¿Cómo no decirle: Señor, te amo por eso, por lo que has hecho por mí, Señor Jesucristo? La iglesia del Señor debe ser privilegiada y agradecida. ¿En dónde estuviéramos si el Señor no nos hubiera llamado? Algunos de pronto ya no estuviéramos 2-3 metros bajo tierra. O de pronto nos habían echado de pronto al río Cauca y fuéramos, no, ya los pescados ya. ¿En dónde estuviéramos? En el manicomio, en el hospital, en la cárcel. Pero estamos acá lúcidos, con nuestros 5 sentidos, hasta bien vestidos. Vea eso, vea, bien vestidos, bien. Oh, Dios mío, gracias, Señor Jesús. Y por lo que Él ha colocado dentro de nuestros corazones, su paz, su amor, su misericordia, su benevolencia. Así que la iglesia del Señor debe ser totalmente agradecida con Él. ¿Qué tal si le damos gracias a Él por todo? Por todo. Aleluya. Vamos a agradecerle por su bondad, por su misericordia. Aleluya al Señor Jesús. No hay cómo pagarle, hermanos míos, solamente siéndole fiel al Señor. Por eso dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor Jesucristo de Nazaret.